Si vamos a hablar del aborto, hablemos en serio. Así sentenció la presidenta del Colegio de Matronas en relación a la discusión que se lleva adelante respecto a la legislación sobre este tema. Y desde la salida de la ex ministra de Salud, Elia Molina, ha existido un amplio debate entre el gobierno, oficialismo, oposición respecto a las iniciativas propuestas por el Ejecutivo. Y estamos junto a Anita Román, quien nos hablará justamente de este tema. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hablemos en serio, ¿eh? ¿No se está hablando muy en serio sobre este tema? Nunca se ha hablado en serio del tema. ¿Por qué no? Porque es un tema que está transversalizado por muchísimas áreas, que nadie las pone en la discusión. Siempre la discusión va a lo valórico, a lo pecaminoso, a lo satanizado, y no sale del Ministerio de Salud. Por esa razón nosotros como colegio creemos que este debate no lo puede tener el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud lo ha hecho todo, lleva 200 años haciéndolo todo. Todo, desde hace 180 años que Salud como República ha dicho, bueno, preocupémonos de la muerte materna, y hoy día tenemos miles de normas que han pasado a través de la historia. ¿Y quiénes debiesen hablar de esto entonces? Yo creo que el Estado chileno, que debiera obligar a la sociedad a decir, bueno, cuál es su rol, su responsabilidad en lo que hoy día ocurre en este debate o en esta realidad nacional. Yo tengo grupos de colegas que me han dicho, Anita, no podemos salir así tan libremente. El colegio nunca ha dicho aborto libre, ya el colegio ha dicho aborto en serio, porque acá al estar penalizados en todas las formas, lo que está ocurriendo es que el aborto existe, el aborto es real, o sea, aquí ya ni siquiera podemos hablar de aborto libre. ¿Por qué? Porque las mujeres que han decidido terminar con un embarazo, no importa la causal, si era deseado, de repente hay muchos embarazos deseados que terminan en otras circunstancias, el proceso de hacerse el aborto va a tener seguridad sanitaria, depende del nivel de ingreso. Y como va a depender del nivel de ingreso, hoy día tenemos un grupo que puede hacerse un aborto muy libre, muy lejos de la muerte. Por lo mismo, Anita, entonces, para dejarlo claro, el aborto en Chile existe. Existe, es una realidad. Y existe a diario, existe más seguido de lo que se habla. ¿Qué pasa? No, es a diario. Yo trabajo en un hospital de alta complejidad y te puedo decir que en mi hospital hay un promedio de 2 raspados por abortos diarios. ¿Y eso es por razones médicas? Obvio, es por razones médicas, porque la señora llegó en condiciones de riesgo vital. Y la forma de que ella no muera... ¿Es ilegal? No es ilegal. No es ilegal. No es ilegal. Entonces, ¿por qué estamos hablando entonces de este tema si no es ilegal? Es que lo ilegal es interrumpir el embarazo. ¿Y eso se da? Y eso se da. ¿También se da? Eso se da. Y eso es lo ilegal. El tema es, cuando tú interrumpes tu embarazo, es en qué condiciones lo interrumpiste. Lo interrumpiste con un profesional que te dio todas las aristas para que en realidad no quedaras secuelado y mucho menos arriesgaras tu vida, o lo interrumpiste de la forma que te lo pudo decir la vecina que era abortera en el barrio y te dijo, mira, métete en el internet, no tienes dinero para comprar el misoprostol en el internet. Bueno, hay otra forma de hacer este aborto. ¿Y ese tipo de aborto existe también? Y ese tipo de aborto es el que hoy día se critica y el que es penalizado y el que la mujer va a la cárcel. Pero ese aborto, da lo mismo para no entrar quizás en detalles de dónde y quiénes, pero también a veces respaldado por profesionales o se da de manera clandestina por profesionales que trabajan quizás en servicios de salud, que trabajan en clínicas, que trabajan en alguna zona. Sí, obvio. Yo te digo, a ver, sin ánimo de entrar en más detalle, pero una de las recetas que llegó a mis manos de una tía que estaba muy preocupada por lo que decía la receta, y yo le pregunto, ¿de dónde lo sacó? Y me dijo, me la dio un técnico de un hospital. ¿Ya? ¿Y esa receta qué tenía? Esa receta decía que la señora podía abortar tomándose 16 misoprostol. A ella, que estaba medianamente ligada a alguien de la salud, le pareció raro. Y bueno, el colegio matrona que en Phillips 15 dijo, voy a ir a preguntar. Llegó esta señora con su recetita y le dije, disculpa, pero lo mejor que puedes hacer es que ni siquiera lo compres. Lo había comprado ya la señora. Había pagado por 16 misoprostol más de 500.000 pesos. Todo esto para abortar. Todo eso para abortar. Y si todo esto se sabe... Y si ella se lo hubiese tomado,
lo más probable es que la niña habría llegado a cualquier centro asistencial público o privado en riesgo vital con una gran hemorragia o probablemente con un derrame cerebral. Pero Anita, si esto se sabe, ¿por qué no se atreve a denunciar esto por parte de los profesionales de salud? No, porque los profesionales nunca van a denunciar esto. ¿Y por qué nunca lo van a denunciar? No, porque cuando hay dos aristas que yo las encuentro, mira, ni siquiera injustas, lo encuentro de una patudez máxima. Ajá. ¿Ya? Porque está penalizado en todas las formas posibles. Claro. ¿Ya? Las únicas personas que se van a saber que ahí hubo una maniobra clandestina penalizada por la ley somos los trabajadores de la salud. ¿Y no se quieren perjudicar? No, no es que no me quiera perjudicar. Yo personalmente, como matrona, y acá en este país, sí, los médicos, las matronas y los dentistas, hacemos un juramento donde juramos respetar el secreto profesional. Yo tengo un secreto profesional con la señora que está adelante, y la sociedad entera sabe que los trabajadores de la salud están para salvar las vidas, no para meterlas a la cárcel. Por lo tanto, yo jamás denunciaría a nadie, no es mi rol. Pero si ustedes saben, por ejemplo, yo entiendo que quizás no quieran denunciar a un colega o a alguien que sabe que está ayudando a abortos clandestinos, pero si saben que hay situaciones que se están generando y que puede correr el riesgo la vida de las personas, ¿por qué no entregar quizás esos antecedentes a otros para que los investiguen? No, es que sin que ustedes directamente lo denuncien. Es que ahí es cuando yo digo hablemos de aborto en serio. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque la realidad del país es que las mujeres que determinaron habitualmente son las mujeres solas, ya no solas, sino que por decisión personal. Entonces nos vamos a la esencia del problema, dice usted. Nos vamos a la esencia del problema, deciden interrumpir ese embarazo y uno llega y conversa con ella, se da cuenta de que la razón, el 90% de las razones que acá en Chile se interrumpe el embarazo es porque no hemos hablado nunca de aborto en serio, nunca. Tenemos un Ministerio de Salud que es cero educación sexual. Cero, no hay nada. Hoy día todo lo que hay de educación sexual es la clase de biología con algunas profundizaciones en lo que podría ser el aparato reproductor. ¿Ya? Pero poner en los colegios como Ministerio de Salud, como una política pública de educación, una oficina, una sala que diga acá hay un equipo de salud sexual que le va a decir a los adolescentes cómo hacer una sexualidad responsable, no solo previniendo embarazos, sino que también enfermedad de transmisión sexual, es terrible. O sea, eso no está en ninguna política pública, no existe. Y si hay algún colegio que hoy día lo tenga, lo tiene por una razón ni siquiera lo tiene como una política de colegio, sino que como una necesidad. Hay colegios acá en Chile, en el área norte de Santiago, sobre todo, que yo quedé realmente preocupada y espantada, donde los directores han tenido que poner salacunas en los colegios para que las niñas no dejen de estudiar, no aborten su calidad de educadas, ¿ya? Y en unas charlas que a mí me tocó dar junto a la vicepresidenta del colegio, invitadas por la diputada de la zona, yo quedé realmente asombrada. Habían 60 niñas de tercer y cuarto medio donde ya todas o eran madres o estaban embarazadas. Y ese es un colegio. Entonces, bueno, ¿qué dice al respecto el Ministerio de Salud? Yo podría asegurar que si hago una pequeña encuesta privada a esas niñas, más de alguna tiene un aborto. Y otro tema, ¿sí? que es una de las razones por las que más abortan las mujeres. El aborto en Chile está protegido por el Código del Trabajo. ¿Ya? El título 2, artículo 2, dice que en Chile hay un fuero maternal que le permite a la mujer salir a su casa después de las 35 semanas, conservar su sueldo y su puesto de trabajo. Pero ese fuero es solo para las mujeres con contrato formal. Están fuera los honorarios, los outsourcers, los subcontratados, los que boletean, las temporeras. Esas mujeres no tienen ningún tipo de fuero. Y entonces esa mujer... Genera un estrés mayor. No solo genera un estrés mayor, genera una necesidad de no perder el trabajo, que ante el minuto que las señoras se ven que están embarazadas 8 o 6 semanas, abortan. El Ministerio de Salud, del Trabajo, tiene presentado hoy día una reforma a los códigos laborales, y frente a la protección a la maternidad, nada.
O sea, vamos a seguir teniendo mujeres trabajadoras que su opción es abortar. Por eso nosotros decimos, hablemos de aborto en serio. Si acá no es solo salud el responsable, es el Estado. Quiero agradecerle, Anita, por haber estado junto a nosotros. Que tenga una buena tarde, lo que quede. Que esté bien. Ya. Nosotros vamos a una pausa y regresamos, por supuesto, con más informaciones.